Bien, entonces, como les decía, este soplo de Austin Fleet es un soplo que puede estar precedida a lo que corresponde a la insuficiencia aórtica por parte de lo que corresponde la válvula mitral. En algunos pacientes que presentan una insuficiencia mitral severa, puede ir acompañada también de un soplo diastólico en la válvula mitral, o sea, un soplo de estenosis, ¿no? Se ha visto que algunos pacientes pueden tener incluso una alteración a nivel de dos válvulas, y en este caso la insuficiencia aórtica también puede ir acompañada con algún grado de alteración en la válvula mitral, como ser una estenosis mínima, ¿no? Pero que nosotros podemos auscultarlo al momento de hacer la auscultación del paciente. ¿En qué situaciones se puede encontrar? Ante todo en la fiebre reumática. La fiebre reumática puede afectar no solamente a una válvula, sino también a dos o tres válvulas. Y por ende, este hecho hace que nos pueda orientar a pensar en que existe un compromiso de dos válvulas como tal, producto de la fiebre reumática. Entonces, les vuelvo a recalcar nuevamente, el soplo de Austin Fleet, en resumen, es la presencia de un soplo a nivel mitral que está condicionado por una ligera estenosis, que puede ir acompañada también en una insuficiencia aórtica como tal. Por lo tanto, en la insuficiencia aórtica nosotros vamos a encontrar un soplo diastólico, pero en acá se traduce en insuficiencia. Y en la mitral también vamos a encontrar un soplo diastólico, pero acá se va a traducir en estenosis como tal. Entonces puede estar presente esto. Muy bien. Es un soplo que puede estar en algún momento más audible durante la expiración, no durante la inspiración, durante la expiración, cuando nosotros sacamos el aire. Automáticamente, cuando nosotros botamos todo el aire, aumentamos la volemia a nivel del ventrículo izquierdo, y este hecho hace que podamos percibir mejor el soplo como tal. En algunos casos puede propagarse, ¿no?, a otros lugares, como sea a nivel carotidio, o también a nivel de lo que corresponde el lado contrario, como ser el foco de ERP que ya les había comentado. La causa más común de la insuficiencia aórtica es la fiebre reumática, seguida de lo que es la aterosclerosis o la valvulopatía degenerativa o la válvula aórtica esclerótica. La endocarditis en la verdad, menor porcentaje, pero también un aneurisma disecante de la aorta también nos puede condicionar a una insuficiencia aórtica. Puede ser congénita también. Puede ser que una válvula bicúspide te produzca algún grado de insuficiencia y algún grado de estenosis. Es por eso que hoy en día hablamos de la doble lesión, ¿no?, de la doble lesión de la válvula, que tiene estenosis y tiene insuficiencia. Una válvula puede tener ambas lesiones, ser insuficiente y ser estenótica o viceversa. Dentro de lo que es la insuficiencia aórtica, se ha visto que también se puede clasificar en una aguda y una crónica. La aguda generalmente se puede producir por alguna enfermedad a nivel de tejido conectivo o alguna otra alteración a nivel de lo que es el anillo de la aorta como tal. Por lo tanto, sabemos que en estas situaciones lo más característico es encontrar un edema agudo del pulmón por el compromiso a nivel de lo que son las venas pulmonares y también los capilares pulmonares por la afección del lado izquierdo. También puede haber una insuficiencia aórtica crónica, donde vamos a encontrar datos más llamativos de un daño en el lado izquierdo: disnea, fatiga, en síncope. ¿Qué es lo interesante de la insuficiencia aórtica? Lo interesante es que esta va a estar más, la clínica va a ser mucho más florida. Vamos a encontrar diferentes tipos de alteraciones a nivel de lo que es una insuficiencia aórtica. Por un lado, vamos a encontrar el signo de Muset, que es el movimiento de la cabeza de atrás adelante, que va relacionado con lo que es el pulso. Por otro lado, podemos encontrar el pulso de Seller, un pulso saltón, que en el momento en el que percibimos el pulso, este pulso va a tener un potencial mucho mayor posterior al que le precede, ¿no? Entonces el pulso va a saltar bruscamente por la regurgitación de la sangre y que posteriormente va a tratar de ser bombeada en la siguiente contracción. El signo de Quinque, prácticamente el signo de Quinque, es cuando nosotros vemos
en los lenchos ungureales de las uñas, el pulso, como vemos, va golpeando con la sangre a prácticamente la parte distal de lo que son los dedos. El signo de Müller, que es el movimiento de la úvula de atrás adelante, lo mismo que va relacionado con el pulso, o en algún caso vamos a también percibir el choque de punta en la cúpula de Barth, que bueno, prácticamente es el hecho que nosotros sentimos, el pulso que va golpeando, perdón, el corazón que va golpeando de forma brusca la parte del pecho de forma intensa por producto del reflujo de la sangre como tal. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que pensar que una insuficiencia aórtica también es muy común, también las causas son variadas y que, bueno, dependiendo de la gravedad de la insuficiencia, ya sea una insuficiencia aórtica leve, moderada, severa, yo tendré que realizar un tratamiento como tal. Entonces, acá estamos viendo, si bien datos muy importantes en cuanto a lo que son las diferentes valvulopatías, nosotros tenemos que ponernos a pensar que la clínica es un dato muy importante para que nosotros podamos tener de repente una idea de lo que está pasando con ese organismo, pero el auscultarlo nos lleva a una idea más clara de saber qué válvula es la que está dañada. Bien, entonces acá podemos ver cómo este soplo de insuficiencia, como les comenté, se va a caracterizar por la irradiación del soplo como tal y su relación que puede haber con la ligera estenosis a nivel de la válvula mitral, hablando del soplo de Austin Fleet. ¿Listo? No siempre lo vamos a encontrar, por si acaso, la presencia de esta estenosis ligera en la válvula mitral. No todos los pacientes lo van a presentar, pero sí se ha visto que algunos pueden presentar un daño en ambas válvulas y que nos puede confundir dentro del diagnóstico. Entonces acá podemos escuchar el soplo de dominancia en el segundo ruido, por supuesto, por la insuficiencia aórtica, ¿no? Que es decreciente, con mayor intensidad al inicio, un soplo holosistólico, ¿no? Entonces, para terminar, hablaremos de la insuficiencia pulmonar, también muy rara la insuficiencia pulmonar, no muy común encontrarla. Es un soplo, se caracteriza porque el soplo va a ser diastólico, por supuesto, denota insuficiencia, pero este puede tener mayor intensidad al inicio, a la mitad del soplo como tal. También hablamos de lo que es el soplo de Graham. El soplo de Graham prácticamente es un soplo que va a tener mayor intensidad o mayor fuerza durante lo que es también la inspiración, perdón, cuando nosotros vamos inspirando, mejorando el flujo en cavidades derechas, también vamos a poder percibir mejor este soplo. En algunos casos, este soplo puede ser funcional o puede estar precedida de una hipertensión pulmonar, producto de una patología pulmonar como tal. No encontramos frémito porque se ha visto que estos soplos no son tan intensos a nivel de lo que es el daño valvular o la presentación de la misma. Sabemos muy bien que lo vamos a auscultar en el segundo espacio intercostal, borde parasternal izquierdo. No se irradia, es solamente en ese lugar donde se puede encontrar mejor y podemos encontrar un segundo ruido aumentado, ¿no? Un poco más fuerte, producto de la regurgitación de la sangre hacia lo que corresponde al ventrículo derecho. Entonces, la sangre debería pasar del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, pero como existe este daño en la válvula, entonces la sangre va a retornar a cavidades derechas. Muy raro encontrarlo, generalmente la causa es funcional cuando el anillo de la pulmonar se dilata y esto va a condicionar desde luego un reflujo como tal. La clínica lo mismo, característico, datos de insuficiencia cardíaca derechas, disnea, cianosis. Y bueno, como todas las patologías pulmonares, la mayoría vamos a encontrar la presencia de un pulso venoso con onda dominante, donde el pulso lo vamos a sentir en algún momento con mayor amplitud y mayor fuerza durante lo que es la palpación de la misma. Podemos encontrar un latido parasternal izquierdo, puede ser desde luego producto de la insuficiencia que produce esta fuerza o la presencia de este latido
por el esfuerzo que hace el corazón tratando de bombear esa sangre que está regurgitándose hacia cavidades derechas. Muy bien. Eso es todo, chicos, en cuanto a lo que es válvulas, válvulas y soplos. No sé si tienen alguna pregunta. Doutor, uma pergunta. Você dijo que a mais frequente é a mitral, né? Sí. Qual é a rara? La tricúspide ou la aórtica? La tricúspide. Dentro de lo que son las valvulopatías, la mitral y la aórtica son las más comunes, hablando de repente una causa de la fiebre reumática, ¿no? Pero dentro de la mitral y la aórtica, se ha visto que la aórtica tiene mayor dominancia. ¿Por qué? Porque hay muchas causas degenerativas, fiebre reumática, congénita, que lo pueden producir. Incluso la misma situación de tener una válvula que en algún momento, bueno, envejece más rápido que otras, ¿no? Yo tengo pacientes de 70 años que están sus válvulas excelentes, no tienen ningún problema, pero hay otros que tienen la misma edad y que tienen algún compromiso degenerativo mayor. Y eso condiciona que, desde luego, la incidencia aumente, ¿no? Hoy en día sabemos, si bien estamos en pandemia y la pandemia afectó bastante a la población de la tercera edad, comprometiéndose incluso su vida, o sea, igual, bueno, pues la población aún continúa, ¿no? Tenemos bastantes pacientes de la tercera edad, por lo tanto, este hecho hace que en cuanto a incidencia aumente, sea mayor la válvula, la predominancia en cuanto a lo que es una valvulopatía aórtica. Después viene la mitral, después la tricúspide y al final viene la pulmonar. La pulmonar es la más rara, la verdad, dentro de la presentación de sus alteraciones. La explicación es fácil, ¿no? Decir, ¿por qué las izquierdas y no las derechas? Porque las izquierdas trabajan con mayor presión. Las izquierdas son las más afectadas. ¿Por qué? Porque pueden existir mayor daño a nivel de las válvulas producto, ya sea de la malformación congénita o producto de alguna otra enfermedad que conlleve su deterioro, como sea la hipertensión arterial, como son los infartos, porque sabemos que una persona tiene más chance de infartarse del ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo tiene más músculo, necesita más sangre y por ende necesita más oxígeno para poder trabajar. Gracias, doutor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más, chicos? No, doctor. Ya, entonces, lo que estamos hablando es todo lo que son valvulopatías, ¿no? Las más comunes que vamos a encontrar, ya sea de tipo estenótico, ya sea de tipo mitral, pero lo más importante es saber que el auscultarlos, el percibirlos, es de mucha relevancia para poder tomar un tratamiento o hacer un tratamiento al respecto. Muy bien. Entonces, para continuar, vamos a tratar de ver un poco, espérenme, voy a tratar de colocar otras diapositivas. Entonces, un ejemplo, vamos a entrar a la parte de hablar acerca de la hipertensión. Denme un segundito, ahora les voy a... Un ejemplo, la clase que quiero ya un poco adelantar en la parte de antihipertensivos que todos ustedes van a llevar en su momento, o ya que ya de repente ya están en consulta. Pueden no ver la presentación, ¿no? De antihipertensivos. Sí, doctor. Entonces, hoy en día utilizamos bastante antihipertensivos. ¿Por qué estamos tal vez incluyendo este tema? Porque se ve bastante dentro de la clínica.
Vemos en consulta, en cardiología, tratamos bastante los pacientes que tienen una hipertensión como tal. Hoy en día los pacientes con hipertensión han aumentado abismalmente. Estoy seguro que algunos de ustedes deben tener familiares con hipertensión y por ende tenemos que saber utilizarlos, ¿no? Las dosis, los efectos adversos de los antihipertensivos es normal tener, es normal que podamos, bueno, conocerlos y evitar algunas combinaciones. Cuando nosotros, bueno, tenemos un paciente que sufre de hipertensión, muchos piensan que con un solo antihipertensivo es suficiente para poder controlarlos. Y no es así. No es así. Lamentablemente, la limitación de los antihipertensivos en nuestro medio, a nivel latinoamericano, son bastantes, pero lo que quiero que me entiendan es que sí es factible poder tratar a estos pacientes. Un ejemplo, tenemos diferentes tipos de antihipertensivos. Tenemos aquellos que inhiben prácticamente a la renina, ¿no? Sabemos que la renina es liberada por las células yuxtaglomerulares de los riñones y bueno, pues el inhibirla esta nos va a ayudar a inhibir el sistema renina-angiotensina. Este sistema renina-angiotensina prácticamente va a tener mayor importancia en cuanto a lo que es el angiotensinógeno 2, que se va a unir a los diferentes receptores AT1 y AT2. AT1 que no nos gusta que se una, puesto que tiene un efecto vasoconstrictor y de ahí nace el mismo hecho de que una persona sea hipertensa. Entonces, el inhibir a la renina me va a ayudar a evitar la formación de este sistema renina-angiotensina y por ende me ayudará a producir una vasodilatación. En nuestro medio no tenemos inhibidores de la renina, por si acaso. Sí he visto que existe uno en algún lugar a nivel de lo que es otros países como Chile, creo que en Brasil también he visto el enalquirén. El enalquirén hoy en día está, bueno, pues tratando de entrar al mercado. Un ejemplo, hoy en día este antihipertensivo incluso está queriendo introducirse en Bolivia, pero no lo tenemos al alcance todavía en su accesibilidad a todos los servicios. Es un antihipertensivo, bueno, también con un poco difícil en su acceso en cuanto a lo que es el precio, ¿no? Por lo tanto, los inhibidores de la renina no lo tenemos, no son factibles utilizarlos, tal vez en un futuro, pero por ahora no. Otro grupo importante son los IECAS, estoy seguro que ustedes han escuchado de los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los IECAS, el más común, y todos seguro escucharon de ellos, que es el enalapril, ¿no? El enalapril es un antihipertensivo de primera generación en cuanto a lo que es el tratamiento de la hipertensión. Ustedes lo pueden usar como monodosis o como inicio de tratamiento incluso, pero desde luego también tienen efectos adversos. Lamentablemente no tenemos un fármaco ideal, no tenemos un fármaco que de repente no nos produzca un efecto adverso, pero sí de repente son algunos tolerados, ¿no? Algunos pacientes, un ejemplo, los toleran muy bien los IECAS, tanto así que no necesitan tal vez el cambio del antihipertensivo. En algunos les produce bastante tos, ¿no? Bastante tos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en usarlo en pacientes con problemas pulmonares o pacientes que sean asmáticos. Otro grupo importante son los ARA2, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Aquí el más conocido es el losartán, ¿no? El losartán también es un buen antihipertensivo. Ustedes pueden iniciar el tratamiento de la hipertensión con este también, ya sea un IECA o un ARA. Sabemos muy bien que estos antagonistas bloquean los receptores de la angiotensina 2, de ahí viene el nombre. Entonces, estos tres que estamos mencionando en primera instancia actúan en diferentes niveles del sistema renina-angiotensina. Unos bloqueando la renina, otros bloqueando a la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y otros, como ser los ARAS, bloqueando a sus receptores de la angiotensina 2, ¿no? Tres grupos que actúan sobre este sistema. Pero, ojo, muy importante, ustedes no pueden, si se dan cuenta, no pueden usar estos tres antihipertensivos como combinación, porque usan sobre el mismo sistema. Y eso les decía a mis estudiantes hoy,
que ustedes no pueden dar enalapril y losartán. Eso está contraindicado porque actúan sobre el mismo sistema. Es preferible utilizar otras combinaciones con calcioantagonistas, beta bloqueantes, diuréticos. Entonces las combinaciones son variadas. Mucho dependerá de la aceptación del paciente en cuanto a lo que es el fármaco. Y ahí nacen otros antihipertensivos, como ser los antagonistas de los receptores de aldosterona, ¿no? Que es la espironolactona. Prácticamente la espironolactona está en la familia de los diuréticos, que, bueno, pues la verdad no lo usamos tanto como diurético, tampoco como antihipertensivo. Si yo uso la espironolactona, un bloqueador de los receptores de aldosterona, recordemos que la aldosterona es una hormona que nos ayuda a poder retener agua, ¿no? El bloquearlo implicaría, desde luego, el mejorar el flujo en un organismo como tal. Por lo tanto, la espironolactona, vamos a ver todos estos, no se preocupen, estamos dando nada más un resumen de los diferentes grupos y vamos a ir a ver detalle de cada uno de estos. La espironolactona, como les decía, hoy en día lo usamos más para la insuficiencia cardíaca. Se ha visto en diferentes estudios que a dosis mínima la espironolactona evita el remodelado ventricular y por ende una dilatación o una miocardiopatía dilatada producto de alguna otra patología que lo conlleve. Entonces, generalmente estamos dentro de lo que es esa la utilización de la espironolactona. Pero existen otros grupos más importantes, ¿no? Tenemos el grupo de las tiacidas, que la verdad de todos los diuréticos son los que más usamos para el control de la hipertensión arterial. También tenemos los diuréticos de asa, como la furosemida. La furosemida no es bueno para bajar la presión, lo usamos más para poder disminuir la volemia de un paciente y la furosemida lo podemos utilizar, sí, en crisis hipertensivas. Ahí sí lo puedo utilizar. ¿Por qué? Por su vía de administración. Su vía de administración de la furosemida es oral y endovenoso, entonces el aplicarlo endovenoso me va a ayudar a controlar una crisis hipertensiva. Y hoy en día nacieron otros grupos de los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos, la verdad, hasta el momento se encuentra en estudio este grupo de anticuerpos que se ha visto que nos pueden ayudar bastante dentro del control de la hipertensión, pero hasta la fecha no tenemos resultados positivos y por ende solamente los mencionamos como, bueno, alguna opción dentro del tratamiento futuro para la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial es de diferente índole, puede ser idiopática, no tener una causa como tal, puede ser congénita, si tu papá lo tiene, tú lo puedes heredar. También algunos otros factores pueden predisponerte, como ser la obesidad, el sedentarismo, o en todo caso también alguna otra patología que te conlleve a un daño endotelial arterial y por ende una hipertensión como ser la diabetes. La mayoría de los pacientes diabéticos tienen alguna predisposición a la hipertensión, pero no podemos generalizar y tampoco podemos indicar un término de que todos los diabéticos sufren de hipertensión. ¿Sí pueden llegar a una hipertensión? ¿En alguna otra medida? Sí, por supuesto. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo, el sistema renina-angiotensina, ¿no? Prácticamente su presentación de es importante para que podamos entender en qué lugares actúan los diferentes fármacos en cuanto a lo que es los IECAS, en cuanto a lo que es los ARA2, en cuanto a lo que es los bloqueadores de renina. Entonces acá podemos ver en la imagen, tenemos el hígado que va produciendo el angiotensinógeno, ¿no? Este angiotensinógeno que está circulando en nuestro organismo, y en algún momento se puede producir la renina, ¿no? Cuando el riñón siente que no tiene una buena perfusión, cuando siente que no le está llegando buena cantidad de volemia, inmediatamente empieza a liberar renina, ¿no? Y esta renina, ¿qué va a hacer? Va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esta cascada, desde luego, se va a llevar a cabo posteriormente. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 gracias a las enzimas convertidoras de angiotensina. Y la angiotensina 2, desde luego, se va a unir a los receptores AT1 y AT2. Ustedes dirán, ¿y por qué la renina actúa este sistema? Porque prácticamente al liberar la renina y activar este sistema, la angiotensina 2 se va a unir a los receptores AT1 y al unirse a los receptores AT1
va a producir vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, el riñón lo que quiere es mejorar la perfusión en él y en otros órganos, pero al hacer eso está produciendo una hipertensión, ¿no? ¿Por qué? Porque por la misma vasoconstricción como tal. Por ende, es importante bloquear ese sistema, porque si yo lo bloqueo, voy a evitar la vasoconstricción y más al contrario, voy a activar la presencia de una vasodilatación producto de la intervención de este sistema. Es ahí donde actúan los antihipertensivos, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que existen, ¿no?, bloqueadores de la renina, que si bien el objetivo es evitar la conversión de angiotensinógeno a angiotensina, no son muy utilizados en nuestro medio, ¿no? El alcance es muy poco. Pero tenemos los IECAS. Los IECAS, como su nombre lo indica, son inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina. Entonces, estos inhibidores, como el más común, el enalapril, va a ir y va a inhibir a estas enzimas. Y por lo tanto, como no va a haber estas enzimas, no se va a convertir la angiotensina 1 y en angiotensina 2. Entonces, se ha interrumpido el sistema. Pero, ojo muy importante, también tenemos los ARA2. Los ARA2 evitan que la angiotensina 2 se una a sus receptores. Automáticamente, al bloquear la unión de estos, no se va a producir la vasoconstricción. Por eso es que les decía, jamás usen IECAS y ARA2, porque por un lado, uno va a bloquear el receptor de la angiotensina 2 y por otro lado, no va a haber angiotensina 2. O sea, no hay sentido usar ambas porque utilizan o actúan en el mismo sistema. Así que tratemos de evitar esa combinación. Hoy en día, aún algunos continúan utilizando IECAS y ARAS, pero bueno, ustedes como ya están, desde luego, dentro de lo que es una formación un poco más actualizada, debemos evitar la combinación de ambas. Bien, entonces acá tenemos nuevamente el sistema. Tenemos aquí el angiotensinógeno, la renina que lo convierte en angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina 1 que gracias a las enzimas convertidoras se van a convertir en angiotensina 2. Esta angiotensina 2, por si acaso, va a actuar en diferentes lugares. Por un lado, puede activar el sistema simpático, produciendo vasoconstricción, ¿no? Indirectamente va a activar este sistema y va a producir vasoconstricción y por ende hipertensión, ¿no? Por otro lado, puede activar dos tipos de hormonas, la hormona antidiurética y la hormona aldosterona. La hormona aldosterona prácticamente va a favorecer la absorción de sodio y también de agua. Entonces, este sistema, el momento en el que se activa, su objetivo es mejorar la volemia en el organismo en el cual se ha activado y por ende va a aumentar el volumen en esa persona. Por otro lado, la activación de la hormona antidiurética va a hacer que se absorba agua, ¿no? El objetivo de activar este sistema, los riñones cuando activan este sistema, es mejorar el flujo en un organismo. Pero en realidad, al activar este sistema y al mejorar el flujo, también está produciendo una alteración como ser la hipertensión como tal. Por eso es que nosotros destinamos el bloquear este sistema, ya sea utilizando los IECAS, los ARAS, para un control más minucioso. Ahora, en algunos casos, la angiotensina 1, que se convirtió gracias a la renina del angiotensinógeno, automáticamente puede actuar donde en la angiotensina 1,7 y esta va a activar al óxido nítrico y a las prostacenclinas y producir una vasodilatación, ¿no? En algunos casos puede tener un efecto protector, pero mucho dependerá el que continúe con el ciclo. Si este no continúa con el ciclo, se queda como angiotensina 1 nada más porque se interrumpió su conversión a angiotensina 2, entonces va a tener un efecto protector favoreciendo la vasodilatación como tal. Bien, entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder tener una idea durante lo que es el tratamiento. Los IECAS, por lo tanto, inhiben la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Ese es el efecto de las mismas, va a inhibir esta conversión. Va a reducir la secreción de aldosterona, por supuesto, porque va a bloquear este sistema. Como ya no va a haber angiotensina 2, ya no se va a estimular la producción de aldosterona y tampoco de la hormona antidiurética, por lo tanto, la va a reducir.
¿Aumenta la dilatación, la vasodilatación renal, ¿no? Aumentando la natriuresis, por supuesto, ¿no? Ya hemos hablado de un momento que, en cierto sentido, el bloquear este sistema va a favorecer de que no se detenga sal y por ende tampoco volumen. Por lo tanto, va a favorecer la eliminación de sodio y la eliminación de agua como tal. Si yo evito la formación de aldosterona, no se reabsorbe sodio, se elimina. Y al eliminarse el sodio, por osmosis también se va a eliminar agua, ¿verdad? Por ende, se entiende la finalidad del uso de los IECAS. ¿Inhibe la formación local de angiotensina 2? Sí, porque no se va a convertir de la angiotensina 1 a angiotensina 2 porque se va a bloquear este sistema. Entonces, son algunos datos importantes que nos orientan a tener una idea en cuanto a lo que es el mecanismo de acción de los diferentes IECAS en los pacientes. ¿En qué situaciones, bueno, los IECAS van a actuar en otros lugares? Como ser, un ejemplo, se ha visto que en los pacientes que sufren de diabetes, el utilizarlo en alapril como tratamiento, claro, y que tienen hipertensión también, van a mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Por ende, de repente el tratamiento de los IECAS en una paciente que es hipertensa y diabética sería lo ideal, por este mismo hecho de que la insulina se va a poder volver un poco más resistente dentro de lo que es la captación de glucosa y el almacenamiento de la misma. Modulan y reducen la actividad adrenérgica. Ya habíamos comentado anteriormente que en cierto sentido vamos a inactivar también la activación del sistema simpático, que es una situación que nosotros tenemos que tener mucho cuidado dentro de lo que corresponde el sistema renina-angiotensina como tal. En algunos casos van a aumentar la formación de bradykininas, prostaglandinas y vasodilatadores. Sí, hemos visto en la imagen que el hecho de que nosotros usemos IECAS y dejemos solamente angiotensina 1, la angiotensina 1 va a tener un efecto más protector, como ser la estimulación de la liberación de óxido nítrico, y las prostaciclinas como tal van a mejorar la vasodilatación de un paciente. Por lo tanto, el inhibir y el evitar que se forme en angiotensina 1 o angiotensina 2 también nos favorece dentro de la protección arterial como tal. Bien, entonces ya habíamos comentado que los diferentes IECAS, bueno, pues van a actuar incluso en diferente manera o en diferente tiempo, pero si vemos muy bien, nosotros vamos a ir favoreciendo en cierto sentido la vasodilatación como tal, ¿no? Entonces vemos por un lado que la angiotensina o los IECAS, perdón, van a evitar la formación de angiotensina 2, ¿no? Inhibiendo la formación a partir de la 1. Estos IECAS también pueden favorecer la inhibición de inhibe la sinilasa, perdón, sininasal, que es una enzima que prácticamente degrada la bradykinin. Entonces, como va a inhibir esta enzima, las bradykininas van a aumentar. Al aumentar las bradykininas, automáticamente también se va a aumentar el óxido nítrico. Y el óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador. Por ende, va a mejorar, en cierto sentido, el flujo a nivel arterial. Inmediatamente que se mejora el flujo, se va a evitar también el daño a nivel de otras células o de otros órganos, perdón. Sabemos que la hipertensión va a afectar por un lado al cerebro, puede afectar por otro lado a los riñones, entonces puede afectar también al mismo corazón. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado dentro de lo que es un mal control de la hipertensión. Bien, entonces, ¿cuáles son los diferentes IECAS? Vamos a conocer a los más conocidos dentro de lo que es la utilización y también dentro de lo que es el alcance o el acceso a estos antihipertensivos. Por un lado, tenemos diferentes grupos de los IECAS. Entonces, tenemos el primer grupo que tiene un componente sulfidrilo. Tenemos otros que tienen un componente carboxilo y otro grupo fosforilo. Entonces, cada uno
tiene una composición diferente, pero todos estos son IECAs, ¿no? Por un lado tenemos el captopril. El captopril es un IECA que también se utiliza dentro de lo que es las emergencias hipertensivas o urgencias o crisis hipertensivas. ¿Por qué utilizamos el captopril? Porque el captopril viene en una presentación sublingual. Por ende, al utilizarlo por esta vía, se absorbe mejor y se absorbe más rápido que por vía oral. El captopril viene en una presentación de 25 a 50 miligramos. Entonces, lo podemos tomar en cuenta dentro de lo que es el tratamiento de las crisis hipertensivas. Por eso está resaltado de color amarillo, por la utilidad que tenemos, ¿no? Pero de un tratamiento crónico no lo utilizamos, por si acaso. El grupo número 2, que es el carboxilo, que está compuesto por el enalapril. El enalapril prácticamente, como todos nosotros lo conocemos, es un buen IECA, no es un tratamiento de primera fase como tal. El problema de esto es que su vida, ¿no? Su vida media generalmente dura de 9 a 12 horas. Por ende, en algunas circunstancias podemos dar enalapril cada 12 horas incluso, ¿no? Lo malo es que, bueno, pues tiene un efecto no muy deseado, que es la tos. Por otro lado, tenemos el lisinopril. El lisinopril también es un IECA muy bien utilizado. Lo bueno de este fármaco es que tiene un efecto de larga duración. Suele durar 24 horas. Así que tú lo puedes dar solamente en un tratamiento diario y pare de contar, no se da más. ¿Qué es lo malo del lisinopril? Eso, el costo. Tiene un costo un poco elevado y por ende no muchos tienen el acceso a este fármaco. De los tres que hemos mencionado, el enalapril y el lisinopril sí pueden usarlo como tratamiento crónico. El captopril solamente, de preferencia, perdón, ante situaciones de crisis hipertensiva. Todo el resto de los antihipertensivos, la verdad, no los tenemos en el mercado. No he visto ninguno de estos y por ende, bueno, se está enfatizando en antihipertensivos que ustedes tengan el alcance y que ustedes, desde luego, puedan conocerlos más acerca de ellos. Muy bien. Bien, vamos a quedar acá, chicos. Ya estamos sobre hora, estamos con un minuto nada más de clases. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más al respecto. Creo que no, doctor. Muy bien, entonces vamos a quedar acá, nos vamos a ver la siguiente clase. Igual lo mismo, les voy a subir, no se preocupen, los videos. Cualquier inquietud me lo hacen nada más al grupo de WhatsApp. Estoy viendo, bueno, hoy día que no están casi todos, están solamente la mitad de los integrantes. Entonces, nuevamente, para todos los que están presentes, no me hago ningún problema. Los que han presentado el trabajo de los electrocardiogramas, igual les he considerado en cuanto a lo que es la nota de la asistencia, les he colocado muy buena asistencia, que a muchos les ha servido para subir la nota, y a algunos incluso les ha servido para poder mejorar esa nota que tenían de repente reprobada, por más que dieron los 2 exámenes. Entonces, voy a considerar nuevamente la presencia de teorías, y les recalco nuevamente a sus compañeros que no han asistido, si no van asistiendo, yo automáticamente voy a colocar una nota de 0 en la asistencia, y no sé si qué otro problema más tendrán en cuanto a lo que son los exámenes. Pero están dentro de lo que es estar presentes y de forma obligatoria, por lo menos en el 90% de las asistencias